Este artículo te afecta a ti. Aquí se revela el verdadero gran peligro para la mayoría de los cristianos profesantes. Necesitas saber. La mayoría de los que leen este artículo se dan cuenta de que les ha faltado algo durante muchos años. Ahora has llegado a comprender una gran cantidad de verdades nuevas. Una nueva forma de vida se abre ante ti. Ahora estás empezando a entender realmente las profecías bíblicas y el gran propósito que se está desarrollando aquí en la tierra. ¿Por qué has estado en una ignorancia casi total del verdadero significado de la profecía bíblica y de los asuntos mundiales todos los años anteriores? Si fueras verdaderamente un cristiano, un hijo engendrado de Dios, ¿por qué no se te dio a entender estas cosas antes? ¿Por qué Dios no parecía más real? ¿Por qué realmente no estudiaste ni comprendiste la Biblia todos estos años? La pequeña palabra "mi" es preciosa para la mayoría de las personas. Hablan con cariño de mi opinión, mi trabajo, mi casa, mi país, mi religión y mi Dios. Nos resiste que nos digan que nuestra opinión, nuestra fe o nuestra religión están equivocadas. Nos gusta seguir creyendo lo que estamos acostumbrados a aceptar como verdad. Todo el mundo odia admitir que se ha equivocado. Sin embargo, en todo este laberinto de la Babilonia religiosa, alguien tiene que estar equivocado. ¿Estás dispuesto a admitir que podrías ser tú? Que Dios te ayude a hacerlo, porque si creemos en nuestra Biblia, encontraremos que la mayoría de las personas en esta tierra están inmersas en errores religiosos. Uno de los principios menos comprendidos en toda la Biblia es que Dios ha cegado intencionalmente a este mundo y está dejando que siga su propio camino y aprenda lecciones durante estos primeros 6,000 años de historia humana. Difícil de creer, ¿no? Sin embargo, en muchos lugares su Biblia indica que todo este mundo ha sido completamente engañado en las cosas espirituales. Recuerde que una persona engañada no sabe que está engañada. Él es sincero, pero está sinceramente equivocado. Debido a las falsas enseñanzas y conceptos falsos asumidos desde la infancia, las personas están espiritualmente borrachas, tienen una perspectiva distorsionada, de modo que son incapaces de ver las verdades espirituales. Como una persona borracha, están estúpidamente satisfechos en el estado espiritual brumoso, nebuloso y confuso en el que se encuentran. Piensan que están bien, al menos en apariencia, pero en lo más profundo de su ser está la inquietante comprensión de que algo falta. Su religión parece vacía, Dios parece irreal de algún modo y muy lejano. En estos últimos días, antes de la segunda venida de Cristo, necesitas saber si estás preparado o no para encontrarte con tu Dios. Con una mente abierta, deberías estar dispuesto a demostrar si alguna vez has sido realmente convertido o no. Su confianza equivocada en una falsa conversión es un gran engaño mortal que muy fácilmente podría causarle la pérdida de la vida eterna. Es un engaño tan peligroso porque tu propia vanidad personal en muchos casos te impedirá admitir que nadie nunca se ha convertido. ¿Estás dispuesto a enfrentar esta posibilidad? ¿Estás dispuesto a cambiar si Dios te muestra a través de su palabra que nunca antes te has convertido? La palabra de Dios dice: "Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él", Romanos 8:9. En lenguaje sencillo, tienes que tener el Espíritu de Cristo en ti o no eres cristiano. Nunca te has convertido. Una persona verdaderamente convertida está llena y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dios coloca y vive su vida dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Por este medio somos engendrados por Él como hijos y así participamos de su propia naturaleza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Francamente, en el pasado, la mayoría de ustedes ni siquiera sabían qué era el Espíritu Santo, qué se suponía que debía hacer en sus vidas y cuál era el resultado real de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos dice: el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A través de su Espíritu, Dios nos da su amor. Así participamos de su naturaleza, de su carácter. Y el carácter de Dios se expresa en los principios espirituales contenidos en los 10 mandamientos, la obediencia a la ley de Dios. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. El Espíritu de Dios nos lleva a obedecerlo como nuestro hacedor y gobernante. El apóstol Pedro fue inspirado para escribir sobre el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. La verdadera conversión entonces implica una entrega real para obedecer a Dios y sus leyes. En Hechos 2:38, Pedro se inspiró para decir cómo convertirse. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te arrepientes del pecado. ¿Y cuál es la definición bíblica de pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Esa es la definición bíblica del pecado: quebrantar la ley de Dios. Entonces, para realmente convertirte, debes arrepentirte de haber violado la ley de Dios. Recuerde que en el Nuevo Testamento Jesucristo magnificó esta ley, particularmente en Mateo 5 y el Sermón del Monte, en su conjunto. Debemos guardar no solo la letra, sino el espíritu e intención de la ley de Dios en cada fase de nuestras vidas. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Lucas 4:4. Debes arrepentirte de desobedecer la ley de Dios, su palabra, sus reglas sobre tu vida. Entonces necesitas ser bautizado como una señal externa de tu voluntad de enterrar completamente tu viejo yo y literalmente entregar tu propia vida a Dios y a Jesucristo como tu Salvador personal, sumo sacerdote y maestro. En Romanos 6, del 1 al 4, el apóstol Pablo describe el bautismo como una sepultura del viejo yo. Debe ser una inmersión completa del cuerpo bajo el agua, como una especie de entierro del cuerpo humano en la tumba. Pero, francamente, la mayoría de las personas que asisten a las iglesias de este mundo y han sido bautizadas por ellas nunca supieron realmente de qué arrepentirse. No sabían qué es realmente el pecado. En el momento del bautismo, en la mayoría de las iglesias, la mayoría de las personas tienen la intención sincera de hacerlo mejor o hacer las paces con Dios. Pero como no se les ha enseñado qué es realmente el pecado, no se dan cuenta de cuán podridos y pecaminosos han sido en realidad. Realmente no se arrepienten. No están destrozados por el miserable estado de sus vidas y por su propia vanidad y egoísmo humanos, que se expresa constantemente en todos nosotros. Y esas personas no comienzan inmediatamente a estudiar y entender la Biblia. Simplemente continúan siguiendo las costumbres, las formas y las tradiciones de este mundo. En realidad sus vidas no han cambiado. No vienen a conocer personalmente a Dios. Hablando de los conversos, Jesús dijo: pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os mostrará las cosas por venir. Juan 16:13. Una persona verdaderamente convertida entonces será guiada a la nueva verdad por el Espíritu de Dios. Él llegará a comprender y atender la profecía bíblica o las cosas por venir. La conversión genuina en realidad revoluciona la vida de un ser humano. Llega a conocer realmente a Dios, a estudiar y comprender constantemente más y más la palabra de Dios, y es capaz de orar y hablar con Dios de manera personal.
recibe respuestas constantes, es bendecido, crece más como Cristo cada mes y año en su vida. La triste verdad es que la mayoría de los cristianos profesantes ni siquiera han comenzado a prepararse para empezar el camino hacia este tipo de vida cristiana. ¿Estás dispuesto a afrontar este hecho y actuar en consecuencia? El Dios Todopoderoso que creó nuestra mente y nuestra naturaleza humana nos hace dos advertencias en el libro de Proverbios. Advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 y 16:25. Es solo de la naturaleza humana creer que tu camino es el correcto. Pero Dios dice que el camino que al hombre le parece correcto termina en muerte. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El mayor obstáculo que impide a la mayoría de las personas aceptar la verdad y convertirse verdaderamente es su propia vanidad. La mayoría de las personas han crecido y asistido a alguna iglesia u otra y odian admitir que nunca se han convertido. La naturaleza humana les hace querer mantener su propia justicia. Dios ha inspirado un libro completo en su palabra para tratar este problema común de los seres humanos. Es el libro de Job, uno de los libros menos comprendidos de toda la Biblia. La lección principal en todo este libro es que Dios odia nuestra propia justicia humana. Observe la actitud de Job a lo largo de este libro. No permita a Dios que os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia retengo y no la dejaré ir. Mi corazón no me reprochará mientras viva. Job 27:5-6. Job nuevamente expresa su verdadera actitud en Job 31:6. Déjame pesar en balanza para que Dios conozca mi integridad. Incluso los amigos carnales de Job podían sentir su propia superioridad y vanidad. Entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo ante sus propios ojos. Job 32:1. Finalmente, después de tratar personalmente con Dios y aprender un poco más sobre su propia insignificancia y su absoluta debilidad y miseria, Job finalmente se arrepintió. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿alguna vez has llegado a aborrecerte realmente a ti mismo? ¿Te has arrepentido en polvo y cenizas? ¿Te has entregado totalmente a Dios y le has dado tu vida para que Él la use como mejor le parezca? Dios nos ordena que dejemos de justificarnos a nosotros mismos. Deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que le perdonará abundantemente. Isaías 55:7. Pero quizás no crees que has sido malvado. El Dios Todopoderoso declara: no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Nuevamente afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 23. Sí, todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y la mayoría de nosotros todavía estamos violando su ley y tratando de justificar el hacerlo. Dios truena: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Nuestros propios modos y razonamientos humanos siempre son equivocados. Esto significas tú. Es casi seguro que la mayoría de los que leen este artículo todavía tienen lo que la Biblia describe como una mente carnal. Muchos de ustedes piensan que ya están salvos, cuando la verdad del asunto es que nunca han llegado al lugar de entrega total a Dios y su regla absoluta sobre sus vidas.
Por lo tanto, nunca has recibido del Espíritu Santo de Dios ni has sido engendrado como su hijo espiritual. Es por eso que no has podido entender la profecía bíblica antes. Es por eso que nunca entendiste realmente el gran propósito que se está elaborando aquí en la tierra. Y es por eso que Dios siempre pareció tan lejano, tan irreal. Esta falta del Espíritu de Dios es la razón por la que no creciste continuamente en gracia y en conocimiento, y por la que te han faltado verdades bíblicas vitales durante tantos años de tu vida. Ahora es el momento de despertar, ahora es el momento de convertirse realmente. En primer lugar, debes aplicar este artículo a ti mismo y debes esforzarte por no herir tus sentimientos con la corrección y la exhortación que aquí se dan con profundo amor. Recuerda que cuando Jesús había estado mostrando a sus discípulos que tenían que literalmente comer de él y de su mensaje, muchos se sintieron heridos y retrocedieron. Muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla?». Juan 6:60. Pero Jesús preguntó a los 12: ¿también vosotros queréis iros? Juan 6:67. Entonces Pedro dio una respuesta que tiene el mismo significado hoy. Dijo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Versículo 68. Si Dios te ha mostrado por los frutos que esta es la obra de Dios, entonces debes temer apartarte de la verdad. ¿A dónde más irías? Miles de ustedes se han dado cuenta de que están recibiendo la verdad y el mensaje de Dios a través de esta obra, pero la mayoría de ustedes nunca ha pensado en hacer mucho al respecto. El apóstol Pablo fue inspirado para escribir: «Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo». 1 Corintios 11:1. La palabra griega aquí significa literalmente imitar. Es necesario imitar el ejemplo de los ministros de Dios y de Jesucristo. Francamente, la mayoría de ustedes nunca ha recibido consejo de uno de los verdaderos ministros de Dios sobre la verdadera conversión y el bautismo. Si se da cuenta de la necesidad vital de este contacto personal y la guía de los verdaderos siervos de Jesucristo, aquí tiene buenas noticias. Como parte del programa educativo para adultos, ahora contamos con hombres entrenados, graduados de Ambassador College, disponibles en todas partes del mundo, listos para asesorarlo personalmente, responder preguntas, ayudarlo con cualquier problema espiritual y bautizar a cualquiera que esté preparado para ello. No enviaremos a nadie a verte, no deseado, no a menos que lo solicites. Pero por favor, siéntase libre de invitar a dicha visita. Para eso están allí. En realidad, la mayoría de ellos son ministros consagrados y ordenados. Ellos y nosotros aquí en la sede de esta gran obra solo queremos ayudar, servir. Consideramos un privilegio hacerlo. Todos ustedes deben darse cuenta de la vital importancia de llegar a una conversión real. No lo pospongas demasiado. Nunca olvides que antes de la verdadera conversión viene el verdadero arrepentimiento. Será mejor que te humilles hasta que puedas arrepentirte sinceramente, como lo hizo David en el Salmo 51. «Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado», clamó David, «porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí». Salmos 51, 2 y 3. Note que David no trató de justificarse a sí mismo, reconoció su pecado libremente y pidió perdón. Continuó: contra ti solo he pecado y he hecho este mal ante tus ojos». Salmos 51, 4. Dios no tuvo que discutir o razonar con David para que admitiera su culpa. Como Job, David había llegado a verse a sí mismo como realmente era y a aborrecerse a sí mismo. Y tú no eres mejor. Cuando finalmente estés listo para arrepentirte de haber violado las leyes de Dios, de seguir las tradiciones humanas, de conformarte a esta sociedad y sus costumbres, entonces esto es lo que Dios requiere de ti. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito no despreciarás, oh Dios. Salmo 51:17. En ese momento serás humilde y enseñable como un niño pequeño, sin asumir que eres un gigante espiritual incluso antes de comenzar el camino hacia la conversión real. Y te darás cuenta del gran peligro de asumir, debido al orgullo espiritual y la vanidad, que una conversión falsa previa fue la verdadera. Sabrás que este tipo de vanidad podría impedirte alguna vez convertirte verdaderamente y podría aislarte de Dios por toda la eternidad. También sabrás que Dios siempre ha dado el consejo correcto a través de los mismos ministros que está usando para predicar su mensaje al mundo. El que tiene oídos para oír, oiga.